Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar un tutorial sobre sistemas de información gerencial. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo sobre la aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales basados en la gestión del conocimiento con NTIC CRM para mejorar la gestión del área de atención al cliente en la empresa Banco Interbank de Chiclayo en el año 2013. Como capítulo 1 tenemos que voy a hablar sobre las generalidades de la empresa. Para poder empezar voy a hablar sobre la reseña histórica de la empresa. En este caso hemos considerado tomar información sobre Interbank. Dice que el Banco Interbank del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897 e inició sus operaciones el 17 del mismo, con un directorio presidido por el señor Elías Mújica, y su primer local estuvo ubicado en la calle que hoy se llama Girón de la Unión. Siguiendo con la reseña, dice que el 20 de julio del año 94 un grupo financiero liderado por el doctor Carlos Rodríguez Pastor Mendoza e integrado por grandes inversionistas como Nicolás Brady, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, entre otros, se convirtió en el principal accionista del banco al adquirir el 91% de las acciones disponibles. Y como bien sabemos, en el año 1996 se decidió cambiar el nombre a Interbank, como sabemos que antes se llamaba Interbank, y convertir cada agencia en una auténtica tienda financiera en la que con solo ingresar el cliente sintiera que accedía a un banco confiable. Esos son los únicos propósitos que el Banco Interbank tiene, que quiere que sus clientes se sientan confiados en este banco, donde ahí podrán realizar y encontrar productos y servicios financieros brindados con asesoría necesaria y un trato especial. Interbank ha continuado progresando, como ya vemos en el día de hoy, y progresó significativamente en su desarrollo hacia un banco moderno. Su sede principal, Torre Interbank, ubicada en la avenida Javier Prado y Paseo de la República, marca el inicio de una nueva era, con mejores servicios integrados, tecnología avanzada y con los mismos valores, filosofía y compromiso que garantizan que Interbank brinde un excelente servicio a sus clientes. Aquí tenemos, como podemos apreciar, el logo, donde es el Interbank, y como un eslogan dice: el tiempo vale más que el dinero. Y también le podemos encontrar en Facebook, en una red social que es www.facebook.com/pages/Banco Interbank. Sabemos que Interbank es una empresa de servicios, que brinda servicios. Su razón social es SA, Sociedad Anónima Abierta, y el año en que se fundó esta empresa es en el año 1934 en Chiclayo. Aquí tenemos su ubicación, que en Chiclayo se encuentra ubicado en calle Elías Aguiar. Tenemos un organigrama sobre el Banco Interbank, que está conformado primero por un directorio, seguido de su gerencia general, que va conformado por asesoría legal y jurídica, auditoría interna y la secretaría general. Entre la gerencia general tenemos que la gerencia comercial es el marketing, ventas y servicios al cliente. Las gerencias operaciones son la producción y sistemas, y gerencias de finanzas y administración, entre otros. Vemos que el Interbank tiene una visión que es ser el mejor banco a partir de las mejores personas. Esa es la gran visión que tiene este banco: ser el mejor entre las mejores personas. Y su misión es que desea mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un ágil servicio y amigable en todo momento y en todo lugar. Tenemos sus valores. La empresa, como cada empresa, tiene algunos valores que siempre está fomentando. En este caso, Interbank viene fomentando el valor de integridad, un espíritu de superación, vocación de servicio, una innovación, sentido del humor y trabajo sobre todo en equipo. Entre el capítulo 2 vamos a ver sobre la aplicación de la gestión del conocimiento. En la primera fase vamos a hablar sobre la gestión del conocimiento. Para ello hemos creído conveniente poner un modelo organizacional aplicado al área de atención al cliente en la empresa del Banco Interbank a nivel operacional, táctico y estratégico. Como
Como proceso 1 vamos a ver procesar el contacto inicial, como vamos a poder ver en ese proceso el contacto inicial con el cliente. Proceso 2, procesar las necesidades de aquellos clientes. Proceso 3, procesar las ofertas de solución. Proceso 4, procesar la gestión de objeciones. Proceso 5, procesar el cierre. P6, que es procesar la reunión de documentación al cliente. P7, que es procesar el perfil del cliente. Y P8, procesar el seguimiento del estado de solicitud. Y P9 también es seguir procesando el seguimiento del estado de solicitud. Vamos a poder darnos cuenta y vamos a comenzar a realizar una descripción de procesos del área operacional, táctico y estratégico, como he mencionado en los 9 procesos anteriores. Vamos primero a ver una descripción por proceso de actividades, empezando en el nivel operacional. En el nivel operacional, el proceso 1 es contacto inicial, como lo venía mencionando. Y la actividad 1 de este proceso 1 es realizar capacitaciones para tener un adecuado saludo inicial y no se genera una mala impresión durante los primeros minutos. Como bien sabemos, los primeros minutos son las que van a decir todo sobre nuestra empresa, y es por ello que vamos y optamos por la idea de que se capaciten para tener un adecuado saludo inicial y no se genere así una mala impresión. Otra actividad para este proceso es que debe darse la ruptura del hielo entre el representante del banco y el cliente. La actividad 3, que es el representante aplique un cordial trato en la presentación del banco ante el cliente. La actividad 4, que es explicar al cliente el rol y la función que desempeñará el representante de ventas en la relación que establecerá con el interbanco. En el proceso 2 vemos que mencioné que era detectar las necesidades. Para este proceso la actividad son 5. La primera actividad es brindar al cliente la información clave para poder comprender su negocio y detectar sus necesidades. La actividad siguiente es prestar atención a todo lo que el cliente comenta y confirma. Entonces hay que prestar siempre atención a lo que desea el cliente. La actividad 3, que es identificar correctamente las necesidades y el perfil de cada cliente. La actividad 4, que es utilizar un acuerdo de necesidades con el cliente para luego orientar la entrevista a su satisfacción. Y como actividad 5 es despertar la curiosidad del cliente por conocer los productos y servicios del interbanco. En el proceso 3 vemos que mencioné que era ofrecer oferta de solución, que es presentar las ventajas que percibirá cada cliente al contratar el servicio. Otra actividad es realizar una descripción de las características del producto que producen el beneficio mencionado. Siempre debemos describir las características de aquel producto que se lance. Y la actividad 3 es establecer un acuerdo parcial entre el cliente y el representante de ventas en el transcurso de la entrevista. Según el proceso 4, la gestión de objeciones, hay 4 actividades, que es identificar claramente el tipo y origen de la objeción del cliente. Otra actividad, comprender lo que el cliente quiere decir con la objeción, haciendo que éste piense que el representante de ventas no es capaz de aclarar sus dudas. Actividad 3 es ofrecer alternativas de respuesta y solución a las dificultades planteadas que el cliente. A veces siempre el cliente va a tener algunas dudas, y lo que debe hacer la empresa es que debe ofrecer las alternativas y no más bien que se estanque en esas dudas, sino darle solución. Y otra actividad es asegurarse de haber despejado todo aspecto de duda con la respuesta dada al cliente. Proceso 5, que es cierre, es detectar el momento oportuno para establecer el acuerdo con el cliente. Siempre debemos ver el momento adecuado, el lugar adecuado y la situación adecuada para tener un acuerdo con el cliente. La actividad 2 es que debemos aplicar la técnica de cierre más adecuada para cada cliente, y es donde vamos a tener un acuerdo con él. La actividad 3, que es completar la solicitud para formalizar un acuerdo entre cliente y banco. Y 5, como cuarta actividad, es finalizar la reunión repasando el acuerdo y aclarando próximos pasos. El proceso 6 es reunión de documentación del cliente.
Tenemos 5 actividades. Es definir la documentación necesaria en función del tipo de cliente y de la solución elegida. Brindar al cliente, otra actividad es brindar al cliente la información necesaria para completar el expediente que se representará al momento de la evaluación. Otra actividad es evaluar la posibilidad de apoyar en los trámites de documentación para el cliente. Acompañar al cliente en la realización de las tareas operativas y administrativas necesarias para el trámite de la documentación. Siempre es bueno, y en las entidades financieras es que debemos explicar, brindar bien información y sobre todo acompañar al cliente para realizar sus tareas operativas y que se realice de una vez el trámite completo. En la actividad 5 es recordar al cliente el estado del trámite realizado, tomando las acciones necesarias para cada caso. Siempre debemos estar haciéndole acordar a aquel cliente sobre su trámite, su estado de trámite. En el proceso 7, que es verificar el perfil del cliente, tenemos 2 actividades. Como actividad 1 del P7 es comprobar la idoneidad del cliente para la adquisición de soluciones ofrecidas, y la actividad 2 es que transmitir al cliente la imposibilidad de acceder al producto solicitado. Si es que quizás hay algunas verificaciones, transmitirle y explicarle por qué hay imposibilidades al acceder a ese producto. En el proceso 8, que es confeccionar la solicitud y armado del expediente, vemos que hay 2 actividades, que es recopilar toda la documentación exigida por el banco y verificar que la documentación del cliente corrobore lo declarado en la solicitud. Vemos el último proceso 9, que es hacer seguimiento del estado de solicitud, y vemos que hay 2 actividades consideradas, que una es ingresar al sistema para observar el estado de la solicitud y tomar las acciones necesarias con el cliente o internamente a fin de agilizar los plazos. Y la actividad 2 es comunicar al cliente el resultado de la evaluación y los próximos pasos a seguir. Bueno, ya vimos lo que es en el nivel operacional. Ahora vamos a ver los 9 procesos, cada uno con sus actividades, pero para el nivel táctico. El proceso 1 es contacto inicial, y vemos que hemos considerado 4 actividades. La primera actividad para el contacto inicial es que debemos elaborar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del saludo inicial. Debemos elaborar algunos reportes para ver cómo habrán procesado los saludos iniciales con el cliente. La actividad 2 es elaborar reportes también analíticos, pero para poder verificar el procesamiento de la ruptura de hielo. La actividad 3 es elaborar también reportes analíticos y gráficos comparativos para ver el procesamiento de la presentación del Interbank, cómo estamos haciendo para presentarnos como verdadera empresa del Interbank. Y la actividad 4 es elaborar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del representante de ventas. En el proceso 2, que es detectar las necesidades, obviamente, de los clientes, también hemos considerado 5 actividades, que es seguir elaborando reportes, pero para la formulación de preguntas, para formularnos preguntas de qué y qué necesidades tiene el cliente. La actividad 2 es también para hacer reportes analíticos y gráficos, pero para ver el procesamiento de la escucha y confirmación. O sea, si hay necesidades, escucharlo y que le estamos dando para solución. La actividad 3 es nuevamente elaborar reportes, pero para el procesamiento de la identificación de necesidades y perfil del cliente. Allí es donde vamos a poder elaborar esos reportes para saber cómo va el proceso de identificar las necesidades y perfil de cada cliente. La actividad 4 es elaborar analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos, pero para poder ver el procesamiento del acuerdo de necesidades. Y la actividad 5 es elaborar reportes para ver el procesamiento de la generación de intereses que tiene cada cliente. En el proceso 3 es ofrecer ofertas de solución a nivel táctico. Y vemos que en estas 3 actividades vamos a volver a elaborar reportes analíticos, pero una para describir el beneficio del cliente, otra para
fundamentar el beneficio que se le va a dar, y la otra es para confirmar la valoración de aquel beneficio. En el proceso 4 vemos la gestión de objeciones, que también hemos considerado 4 actividades, donde igual vamos a elaborar reportes analíticos para identificar el tipo de objeción. Actividad 2 para ver el procesamiento de la empatía con el cliente, para poder medir cómo estamos siendo empáticos con aquel cliente. En la actividad 3 para poder ver el proceso de tratamiento de la objeción. Y en la actividad 4 para poder verificar el proceso de la corroboración de la conformidad del cliente. En el proceso 5 es realizar cierre en el nivel táctico, elaborar reportes analíticos. La actividad 1 es elaborar reportes analíticos para el procesamiento de la identificación de señales de cierre, o sea, si el acuerdo ya va a cerrar, si se va a concluir. Para eso es la actividad 1, para hacer reportes para ver cómo va ese proceso. De igual manera, para las 3 actividades más es poder ver el procesamiento de la proposición del cierre, de la documentación de aquellos acuerdos y del proceso de la despedida. En el proceso 6 es la reunión de documentación del cliente en el nivel táctico. Vemos que hay 5 actividades donde también se va a elaborar reportes y gráficos, donde veremos y vamos a definir en la primera actividad la documentación necesaria del cliente. En la actividad 2 vamos a ver el proceso de entregar al cliente la aceptación de documentos que deberá presentar. En la actividad 3 para poder también ver el proceso de evaluar la posibilidad de apoyar en los trámites de la documentación para el cliente. Y en la actividad 4 es para poder ver el proceso de acompañar en el trámite de la documentación con el organismo correspondiente. Y como quinta actividad iremos a elaborar reportes analíticos para el procesamiento de recordar al cliente sobre el estado de seguimiento a los trámites gestionados. El proceso 7 es verificar el perfil del cliente. Vemos que aquí hemos considerado tratar 2 actividades donde se elaborará reportes analíticos para ver cómo va el proceso de la verificación del cliente, de su perfil, y otra es que para indicar cómo va el proceso de la comunicación al cliente del resultado no favorable. En el proceso 8 vemos la confección de solicitud y armado del expediente. Estas 2 actividades es para ver el proceso del armado del expediente del cliente y para también ver el proceso de la validación, si se valida o no la documentación sustentatoria de aquel cliente. Y en el proceso 9, que es el seguimiento del estado de la solicitud, vemos que en estas 2 actividades de igual manera tenemos que hacer reportes y gráficos comparativos para ver el proceso del seguimiento del estado de la solicitud ingresada y también para ver el proceso de la comunicación con el cliente. Y por último vamos a poder ver la descripción por proceso y actividades, pero a nivel estratégico. Como primer proceso tenemos que es el contacto inicial, obviamente con el cliente. Entre las 4 actividades vemos que debemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de procesamiento del saludo inicial. La actividad 2 es también para elaborar e implementar esos gráficos para ver la ruptura del hielo. En la actividad 3 para poder comparar el procesamiento de la presentación del interbank, cómo están que presentan a la empresa y cómo está dando la primera impresión. Y en la actividad 4 es elaborar e implementar lineamientos y gráficos comparativos del proceso de la presentación del representante de ventas. En el proceso 2 vemos la detención de necesidades, donde vamos a poder ver en la actividad 1 cómo vamos alineando sobre la formulación de aquellas preguntas o necesidades que tenga el cliente. En la actividad 2 es elaborar también gráficos para
o reportes analíticos y gráficos del proceso para identificar necesidades del perfil del cliente. En la actividad 4, para elaborar e implementar gráficos comparativos para ver el proceso del acuerdo de necesidades, y también para ver en la actividad 5 el proceso de generación de intereses. En el proceso 3, oferta de solución, es que vamos a elaborar e implementar lineamientos estratégicos para describir los beneficios para el cliente, también para fundamentar aquel beneficio y también para ver y confirmar la valoración del beneficio. En el proceso 4, que es la gestión de objeciones, vemos 4 actividades donde vamos a implementar lineamientos estratégicos para así facilitar el proceso de la identificación del tipo de objeción, para también identificar con cuadros gráficos comparativos el proceso de la empatía con el cliente. Ahí vamos a poder medir y ver estadísticas para ver cómo va siendo el personal, si va siendo empático o no con el cliente. La actividad 3 es elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de tratamiento de la objeción, y como actividad 4 también para poder ver el procesamiento de la corroboración de la conformidad del cliente. Cierre en el nivel. El cierre en el nivel estratégico, vemos las 4 actividades, que es elaborar estrategias para ver el proceso de la identificación de señales de cierre, para ver el procedimiento de la proposición de cierre, o sea, si el acuerdo se cierra o no de una manera positiva, y la otra es sobre el proceso de la documentación de acuerdos y el proceso de la despedida. El proceso 6 es reunión de documentación del cliente en el nivel estratégico. Vemos 5 actividades donde definiremos con gráficos comparativos la documentación necesaria del cliente, o sea, la serie de documentos que van a hacer para hacer aquel servicio que solicita. Otro es para ver el procesamiento de entregar al cliente la respuesta de documentos que deberá presentar. Otro es evaluar la posibilidad de apoyar en los trámites de documentación para el cliente. O sea, vamos a ver y evaluar qué posibilidades hay de apoyar en los trámites a aquellos clientes donde ya vemos que ya han hecho el proceso. En la actividad 4 vemos que vamos a poder realizarlo mediante analíticos y cuadros comparativos para ver el procesamiento de acompañar en el trámite de la documentación con el organismo correspondiente. Y en la actividad 5, que es recordar al cliente sobre el estado de seguimiento de los trámites gestionados, o sea, a través de lineamientos estratégicos, siempre estar al tanto con los clientes para saber recordar cómo van sus trámites. En el proceso 7, que es la verificación del perfil, tenemos 2 actividades, que es donde vamos a realizar también cuadros comparativos, cuadros gráficos para ver la verificación del cliente y sobre el resultado, si es que es favorable o no favorable. En la actividad 8, que es la confección de solicitud y armado del expediente, vemos que vamos a poder ver a nivel de lineamientos estratégicos el proceso del armado del expediente del cliente y la validación de la documentación sustentadora del cliente. Y en el seguimiento, en el proceso 9, que es el último, vemos el seguimiento del estado de la solicitud. Vemos las 2 actividades, que una es para poder fijarse mediante cuadros o gráficos comparativos el proceso del seguimiento de estado de la solicitud ingresada, o sea, cómo va ese proceso de la solicitud que se ha ingresado para el servicio del cliente, y la otra es para ver cómo va ese proceso de la comunicación cliente con el colaborador o el asistente de ventas que está a cargo de eso. Muchas gracias. Esa fue la exposición, este fue el tutorial sobre ver la mejora de atención a los clientes.